Llevamos 8 meses en esta guerra contra las pandillas. 8 meses. Y gracias a Dios la estamos ganando. Estamos parados en lo que hasta hace poco fue la tierra más peligrosa del mundo. Y ahora estamos en camino a ser el país más seguro de todo el continente americano. ¿Sabías que uno de los pandilleros más peligrosos en la historia de El Salvador dejó una marca imborrable en el Secot? ¿Qué llevó a este hombre a convertirse en el criminal más temido de su tiempo? Hoy desentrañaremos la aterradora historia detrás de su poder y violencia. Hoy exploramos la historia de uno de los pandilleros más peligrosos que ha pasado por el Secot. Un hombre cuya reputación aterrorizó tanto a sus rivales como a su propia comunidad. Su influencia y brutalidad superaron los límites conocidos, convirtiéndolo en una figura temida incluso por otras pandillas. No solo dirigió crímenes desde las sombras, también se ganó el respeto y el miedo de quienes lo rodeaban por su capacidad para manipular y controlar sin importar las consecuencias. Las autoridades se vieron desbordadas ante su capacidad para mantener el control absoluto en una de las épocas más violentas de la región. Este pandillero no solo es una leyenda en las calles, sino también en los informes de las fuerzas de seguridad, que documentaron su rol en el aumento de la violencia y la inseguridad. Su historia es clave para entender el impacto de la violencia pandillera en El Salvador y cómo esta figura específica llegó a marcar una época en la historia del Secot. ¿Te interesa más contenido como este? Suscríbete, comenta y dale like para que podamos saberlo. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como Secot, es un centro penitenciario de máxima seguridad en El Salvador, inaugurado en el año 2023 con el objetivo de contener a los pandilleros más peligrosos. Su importancia radica en su capacidad para aislar por completo a estos individuos, evitando que mantengan influencia sobre las actividades delictivas desde la prisión. La violencia pandillera en El Salvador comenzó en la década de 1980, cuando jóvenes salvadoreños en los Estados Unidos formaron pandillas como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Al regresar deportados en los años posteriores, encontraron un país vulnerable y expandieron sus redes criminales. Desde entonces, las pandillas han dominado gran parte del crimen en el país. El Secot representa una estrategia radical para cortar esta influencia y reducir la violencia, estableciendo un control absoluto dentro de sus instalaciones, lo cual es visto como un cambio crucial en la lucha contra el crimen organizado en la región. La historia de este pandillero comienza en un barrio marginal de San Salvador, capital de El Salvador, donde nació a principios de la década de 1980. Este periodo coincidía con los años más violentos de la guerra civil en el país, un conflicto que fragmentó a familias y comunidades y sumió a muchas personas en la pobreza. En este contexto de carencias y falta de oportunidades, el protagonista de nuestra historia creció rodeado de violencia y desesperanza. Desde joven, buscó en la calle lo que no podía encontrar en su hogar: sentido de pertenencia, respeto y protección. Su primer contacto con una pandilla ocurrió cuando tenía alrededor de 10 años. En el vecindario, observaba cómo los pandilleros eran temidos y respetados, y pronto comenzó a realizar encargos para ellos, desde vigilar los puntos de venta de drogas hasta entregar mensajes. Esta relación se intensificó rápidamente, y antes de cumplir los 15 años, ya había cometido su primer acto de violencia como iniciación dentro de la pandilla. Este suceso marcó un antes y un después en su vida. De ser un muchacho más en el barrio, pasó a ser un miembro activo de la Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, una de las organizaciones más peligrosas de El Salvador y América Central. Durante los siguientes años, su ascenso dentro de la pandilla fue vertiginoso. Su reputación como un joven sin miedo y dispuesto a hacer cualquier cosa por la organización le ganó respeto entre los líderes, quienes comenzaron a encomendarle misiones cada vez más importantes. Su habilidad para manejar situaciones de riesgo y su audacia lo convirtieron rápidamente en una figura clave dentro de su célula.
Uno de los primeros eventos que consolidó su posición ocurrió cuando, con apenas 18 años, lideró una emboscada contra un grupo de pandilleros rivales del barrio 18, en una disputa por el control de un sector clave para la distribución de drogas. Este incidente se volvió legendario en el barrio y a partir de entonces su nombre se mencionaba con temor y admiración. A principios de la década del 2000, su influencia en la pandilla ya era significativa. Fue entonces cuando empezó a diversificar sus actividades, involucrándose no solo en la extorsión y venta de drogas, sino también en el reclutamiento de jóvenes. Implementó una estrategia que consistía en atraer a menores de edad que, como él en su momento, buscaban pertenencia y protección. Bajo su mando, estos jóvenes recibían entrenamiento y rápidamente eran enviados a realizar actos de intimidación y violencia. Este método le permitió expandir la red de la pandilla y controlar un mayor número de territorios sin exponerse directamente. Uno de los momentos clave en su carrera delictiva ocurrió en el año 2005, cuando logró organizar una serie de ataques coordinados contra las fuerzas de seguridad en respuesta a la detención de varios líderes de la pandilla. Esta serie de eventos mostró su capacidad para planear y ejecutar operaciones complejas y demostró que no temía enfrentarse directamente a las autoridades. Las noticias de estos ataques causaron conmoción en todo el país y consolidaron su reputación como uno de los pandilleros más peligrosos y calculadores de la Mara Salvatrucha. Con el paso del tiempo, su poder creció hasta alcanzar niveles inusuales dentro de la pandilla. Llegó a ser conocido no solo por su violencia, sino también por su habilidad para controlar recursos y establecer contactos estratégicos. En el año 2010, comenzó a formar alianzas con otros grupos delictivos en países vecinos como Honduras y Guatemala, ampliando la red de tráfico de drogas y armas de la organización. Este tipo de conexiones hicieron que su influencia se extendiera más allá de las fronteras de El Salvador, lo que le otorgó un estatus casi mítico entre los miembros de la pandilla y sus aliados. Las autoridades centroamericanas comenzaron a percibirlo como una figura clave en el crimen organizado de la región, y su captura se volvió una prioridad para los gobiernos de la región. La capacidad de este pandillero para mantenerse en el poder y evitar la captura por tanto tiempo generó gran frustración entre las fuerzas de seguridad. Sin embargo, su fama no tardó en alcanzar límites peligrosos. En el año 2015, tras una serie de enfrentamientos y la detención de varios de sus aliados, las autoridades lograron rodearlo en una operación especial. Después de un intercambio de disparos que duró varias horas, fue capturado y llevado a prisión. Sin embargo, este arresto no terminó con su influencia. Desde el penal, siguió controlando muchas de las operaciones de la pandilla, utilizando un sistema de comunicación clandestina que había establecido con sus seguidores. Incluso en prisión, su capacidad para inspirar temor y lealtad se mantenía intacta. Desde su celda, se dice que ordenó múltiples ejecuciones y continuó coordinando actividades de extorsión, lo que generó aún más presión para las autoridades. El control que tenía desde dentro del sistema penitenciario era tal que, en muchos casos, las órdenes que emitía parecían ejecutarse casi instantáneamente en las calles. En el año 2020, debido a la imposibilidad de frenar sus actividades, fue trasladado al CECOT, donde las condiciones extremas de confinamiento buscaban romper su red de influencia y poner fin a su control sobre la pandilla. La historia de este pandillero en el CECOT ha sido igualmente controvertida. Aunque las medidas de aislamiento le impiden mantener comunicación directa con su pandilla, su leyenda sigue viva en las calles. Su nombre y sus actos de violencia se cuentan una y otra vez, como advertencia y ejemplo de lo que significa ser un miembro de la Mara Salvatrucha. Algunos dicen que sus órdenes continúan circulando entre los pandilleros, transmitidas a través de un sistema de lealtades y códigos que él mismo estableció antes de su captura. A lo largo de su vida, este pandillero se ha convertido en un símbolo de poder y terror en El Salvador. Su ascenso meteórico y su capacidad para dominar todos los niveles de su organización criminal han hecho de su figura una leyenda, tanto entre los miembros de la pandilla como entre sus rivales y las autoridades,
Aunque hoy se encuentra en confinamiento extremo en el SECOT, su historia refleja la complejidad y el desafío de enfrentar la violencia pandillera en un país que ha luchado durante décadas contra la influencia de estas organizaciones. Esta es la historia de un hombre que, desde una infancia marcada por la violencia, llegó a convertirse en el pandillero más temido de El Salvador y cuyo legado sigue afectando a las comunidades en donde alguna vez gobernó. Las autoridades salvadoreñas y la comunidad enfrentaron numerosos desafíos para lidiar con la influencia y el poder de este pandillero. Desde el inicio, su habilidad para coordinar actividades delictivas desde lugares ocultos y más tarde desde prisión representó una amenaza constante. Uno de los mayores retos fue su capacidad para organizar ataques coordinados contra agentes de la policía y rivales sin dejar rastros directos, lo que dificultaba su captura y procesamiento. En el año 2005, por ejemplo, tras una serie de enfrentamientos con fuerzas de seguridad, la pandilla logró movilizar una red de colaboradores y simpatizantes, quienes obstaculizaron las operaciones policiales en varios barrios de San Salvador. Este hecho dejó en claro la magnitud de su poder y los riesgos de enfrentarlo. Incluso después de su captura inicial en el año 2015, las autoridades se dieron cuenta de que sus métodos tradicionales de encarcelamiento no eran efectivos. Desde su celda, continuó liderando operaciones mediante un sofisticado sistema de comunicación clandestina. Las fuerzas de seguridad, aunque implementaron varias medidas para bloquear sus señales, descubrieron que la red de lealtades y códigos que él había instaurado era casi imposible de desmantelar desde afuera. Además, la comunidad se enfrentaba a la constante amenaza de represalias si colaboraban con las autoridades o si se resistían a las extorsiones. Esta situación generó una atmósfera de miedo y desconfianza, que solo hizo más difícil el trabajo de la policía y reflejó la gravedad del problema que este pandillero representaba. Para enfrentar la creciente amenaza de este pandillero y su influencia en la Mara Salvatrucha, las autoridades salvadoreñas implementaron una serie de medidas que combinaban estrategias policiales, políticas de encarcelamiento y esfuerzos de colaboración con la comunidad. Uno de los primeros pasos significativos fue el Plan Control Territorial, lanzado en el año 2019 por el presidente Nayib Bukele. Este plan intensificó la presencia de fuerzas policiales y militares en los barrios más afectados por la violencia pandillera, incrementando los patrullajes y la vigilancia en las zonas donde se sabía que la pandilla tenía influencia. Además, se creó un equipo especial de inteligencia para rastrear las actividades de los pandilleros más notorios, con el objetivo de bloquear sus canales de comunicación y cortar sus conexiones desde prisión hacia el exterior. Sin embargo, las autoridades pronto comprendieron que solo aumentar la vigilancia y las detenciones no era suficiente para acabar con la influencia de un pandillero tan consolidado. En respuesta, se estableció el Centro de Confinamiento del Terrorismo, o SECOT, en el año 2023. Este centro, diseñado con tecnología de punta y medidas de seguridad extremas, fue construido específicamente para aislar a líderes de pandillas como este individuo, cuya influencia se había mantenido intacta desde prisión. En el SECOT, los internos se encuentran bajo una supervisión constante, sin acceso a dispositivos de comunicación y con controles exhaustivos que minimizan la posibilidad de que sigan coordinando actividades delictivas desde dentro. Las celdas fueron diseñadas para evitar la comunicación entre los internos y reducir al máximo cualquier contacto con el exterior, incluyendo visitas limitadas y estrictamente monitoreadas. Más allá de las medidas de confinamiento, las autoridades comprendieron la importancia de la colaboración comunitaria para combatir la violencia pandillera. Con este objetivo, se desarrollaron varias iniciativas dirigidas a las zonas más vulnerables, donde la pandilla había mantenido su poder durante décadas. Uno de los programas más destacados fue el de Prevención de la Violencia y Reintegración Comunitaria, que ofrecía a los jóvenes opciones de educación, capacitación laboral y actividades recreativas, buscando alejarlos del entorno pandillero.
Esta iniciativa, lanzada en el año 2021, brindó a los adolescentes alternativas viables a la vida delictiva, promoviendo el sentido de pertenencia y respeto en la comunidad a través de esfuerzos comunitarios y voluntariado. El programa fue recibido con entusiasmo en muchas comunidades y ha demostrado ser efectivo para disminuir los índices de reclutamiento de pandillas en algunas áreas. Otra estrategia clave fue el establecimiento de programas de colaboración entre la policía y la comunidad. En estos, los residentes pueden denunciar de forma anónima actividades delictivas sin temor a represalias. La policía y las fuerzas de seguridad comenzaron a realizar talleres de seguridad y charlas en los barrios para fomentar la confianza y reducir el miedo. Se implementaron líneas directas y aplicaciones para facilitar la denuncia de delitos, lo que ayudó a reunir información vital sobre las actividades de la pandilla y, en particular, sobre los intentos de este pandillero de seguir influyendo desde la cárcel. Estos programas comunitarios no solo mejoraron la relación entre la policía y los ciudadanos, sino que también debilitaron las redes de apoyo que la pandilla había construido en las comunidades. A nivel internacional, El Salvador buscó cooperación con países vecinos como Honduras y Guatemala, con los que ha trabajado en el intercambio de inteligencia sobre pandillas y actividades delictivas transfronterizas. En el año 2020, El Salvador, Guatemala y Honduras formaron una alianza para coordinar operaciones y estrategias contra el crimen organizado. Esta colaboración permitió el seguimiento de las actividades de la pandilla fuera de El Salvador, bloqueando rutas de tráfico de drogas y armas que facilitaban su financiamiento. También ayudó a identificar redes de comunicación que el pandillero había construido con pandilleros en otros países, y se llevaron a cabo redadas en múltiples ubicaciones clave para interrumpir estas redes. Aunque estas medidas no han eliminado por completo el problema, han tenido un impacto significativo en reducir la violencia y en controlar la influencia de este pandillero en particular. El modelo del SECOT ha sido adoptado por otros centros penitenciarios en la región, y su enfoque en el aislamiento extremo de líderes pandilleros ha logrado disminuir los niveles de extorsión y crímenes organizados en El Salvador. Además, la combinación de esfuerzos policiales, programas comunitarios e iniciativas internacionales ha reforzado la percepción de que la violencia pandillera puede enfrentarse de manera efectiva cuando se adopta un enfoque multifacético. En resumen, la estrategia para enfrentar la amenaza de este pandillero ha sido una de las más amplias y rigurosas en la historia de El Salvador. Con el SECOT como centro de aislamiento para los líderes más peligrosos, junto con la participación de la comunidad y el apoyo de otras naciones, las autoridades salvadoreñas continúan trabajando para debilitar la influencia de pandillas como la Mara Salvatrucha y para reducir el impacto de la violencia en las vidas de miles de salvadoreños. Si esta historia te ha impactado y quieres entender más sobre el complejo mundo de las pandillas en El Salvador y los esfuerzos para combatir su influencia, te invitamos a seguir investigando. Hay mucho más por descubrir sobre cómo el crimen organizado ha afectado a nuestra sociedad y los cambios que están transformando la región. No olvides compartir este video para que otros también puedan conocer esta realidad y aprender más sobre los desafíos y avances en la lucha contra el crimen. Te sugerimos explorar nuestros videos relacionados sobre temas como la vida dentro de los centros penitenciarios de máxima seguridad y cómo otras comunidades están enfrentando la violencia pandillera. Suscríbete para no perderte nuestro próximo contenido.